Muy buenos días, mi nombre es Jesús Cárdenas, soy profesional de investigación de Naciones Unidas. Yo les voy a servir como su asistente en el curso introductorio del manejo del paquete estadístico Stata. En principio vamos a explicar por qué realizamos este ejercicio. Como sabemos, parte de nuestras actividades para poder analizar el mercado laboral es precisamente tratar y analizar variables que encontramos de diferentes fuentes de información. Para eso necesitamos apoyarnos en software estadísticos que pueden ser SPSS, R o este paquete estadístico en general que se denomina Stata. Es bastante robusto para hacer el análisis de información de corte transversal, es decir, para manejar sobre todo lo que son las encuestas de hogares. El contenido de este curso en general se ha dividido en 3 secciones. La primera es sencillamente introducirnos al entorno de Stata, la segunda al tratamiento de los variables y la tercera lo que denominamos estadísticas descriptivas y también una parte de cómo visualizar la información que nosotros extraemos de Stata mediante gráficos. Vamos a empezar primero a mostrar lo que corresponde a la interfaz. En la interfaz vamos a visualizar 5 elementos. En la parte izquierda ubicamos acá lo que se denomina ventana de revisión. En la parte superior, pero en el central, o sea en esto que estamos mostrando acá, vamos a ver lo que es la ventana de resultados. En esta parte de abajo, la inferior, aquí donde dice comandos, vamos a identificar la ventana de comandos. La parte superior derecha vamos a identificar lo que corresponde a la ventana de variables y la parte inferior derecha vamos a mirar las ventanas de propiedades de variables. Voy a explicar a grandes rasgos en qué consisten cada uno de estos 5 elementos de la interfaz. En primer lugar tenemos los comandos. En los comandos introducimos sencillamente las órdenes que va a seguir o que va a llevar a cabo Stata para cumplir determinados procesos. Es esta parte que estamos viendo acá. Esas órdenes y los resultados de dichas órdenes van saliendo reflejadas en esta parte de arriba, en la ventana de resultados, que como lo dice, nos va a alojar dicha información, tanto órdenes como los resultados que nos vayan apareciendo. Mientras que en esta ventana de revisión que tenemos acá, vamos a poder ir viendo todas las órdenes o el historial de las órdenes que le hayamos introducido a Stata. Aquí hay una cosa muy particular para que lo tengan presente. Órdenes mal escritas dentro de la ventana de comando van a salir reflejadas dentro del historial en rojo. Órdenes bien ejecutadas, o sea que Stata las entendió y las ejecutó, van a salir acá dentro del historial en negritos. Esta es una forma muy sencilla para saber si lo que nosotros le estamos escribiendo ha sido bien introducido. En la parte que vemos acá de la ventana de variables, como les dije, vamos a poder saber todas las variables que tenemos en nuestra base de datos. Si hemos cargado de manera idónea o correcta una base de datos, deben salirnos todas las variables que debería tener en cuenta esa base de datos. Y por último, en la ventana de propiedades de variables, como lo dice el mismo título, sirve para modificar de alguna u otra manera algunas características de dichas variables. Por ejemplo, la variable puede ser numérica y nosotros queremos que Stata la acepte o la interiorice de alguna manera como si fuera una variable de tipo alfabética. Entonces nosotros podemos cambiarlo acá dentro de las propiedades o podemos colocarles etiquetas. Entonces esto es básicamente las funciones que podemos ver de los 5 elementos que hemos mostrado en la interfaz. Ahora miremos un poco lo que corresponde a la barra de menús. Estos elementos que podemos ver acá, esto es la barra de menús y la barra de herramientas, que es lo que se encuentra por debajo de ella. ¿Qué son las barras de menús y las barras de herramientas? En realidad son como una especie de atajos que nos sirven para realizar o ejecutar las órdenes de una manera mucho más fácil o incluso más intuitiva, porque como lo ven es más visual. Por ejemplo, si yo le doy clic al file, podemos identificar que desde aquí podemos abrir una base de datos, como se dan cuenta acá, cosa que también podríamos hacer en la ventana de comandos. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que el lenguaje de programación de Stata está habilitado tanto en esta visualización que obtenemos acá, o sea, lo que corresponde a la barra de menús y la barra de herramientas, como también en esta parte de abajo donde ingresamos exactamente la sintaxis del comando que queremos utilizar. Eso es útil tenerlo presente, que Stata no se circunscribe a un solo lenguaje de programación. Ahora, dentro de la barra de menú encontramos este pequeño comando que se llama help o ayuda. Entonces, ¿para qué nos sirve help?
nos sirve para encontrar, como lo dice acá, los que son los consejos sobre la utilización de este software, la documentación en general de Stata. Nos sirve principalmente para esto que encontramos acá, para conocer la sintaxis de los comandos, también para actualizar el software, para mirar cosas general de las últimas noticias, como lo vemos acá en News, y algunas características de Stata. Como les dije, aquí podemos llegar a Help directamente a través de estas ventanitas que tenemos acá, pero también podemos ingresar a través del comando. Ingresemos un momento a través de la ventana de comando, introduciendo la palabra Help en minúscula. Todos los comandos se introducen en minúscula y pongamos uno de los comandos más utilizados dentro de este software, que es Tab o Tabulate. Aquí enseguida nos aparece Help, o nuestro asistente nos dice que ese comando en particular tiene varias estructuras, sirve para varias cosas, para tabular bien sea una sola variable o para tabular la relación entre dos variables. Pongamos sencillamente el tabulate to weight. Estamos de pronto interesados, no sé, analizar la pobreza por sexo. Entonces tenemos dos variables, pobreza y sexo. ¿Qué es lo útil en general del help? Nos va a mostrar toda la estructura o la sintaxis de ese comando, como lo aprecian acá. Nos va a decir en general cómo se debe escribir. También nos va a mostrar todas las opciones que presenta ese comando, y al último incluso nos va a mostrar unos ejemplos, como lo vemos acá, para poder realizar la orden de manera exitosa. Esto nos va a servir en general para poder utilizar todos los comandos que dispongamos en Stata. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo conocemos esos comandos? Pues nos toca investigar un poco. Entonces, si por ejemplo yo quiero separar caracteres, yo lo que haría era irme directamente al internet yéndonos sencillamente a Google. Por ejemplo, yo quiero separar caracteres. Es decir, tengo una variable que tiene una cédula y la cédula tiene 10 caracteres y lo que quiero es separarlos. ¿Qué puedo hacer? En ese caso, pregunto a Google cómo se hace separar caracteres en Stata. Fíjense que acá aparecen en el segundo link lo que son los facts, porque alguien ha preguntado lo mismo que yo le estoy preguntando, y fíjense que pudimos encontrarlo de una manera rápida. Entonces, si yo le doy a entrar a ese link, me va a decir en general que el comando que debemos utilizar se llama split, que es el que nos va a permitir separar esos dichos caracteres. Entonces, yo quiero saber si realmente eso es lo que a mí me interesa, lo que nos va a poder solucionar nuestra pequeña pregunta o problema. Entonces regresamos otra vez a Stata, introducimos en la ventana de comando Help, colocamos dicho comando para ver si realmente es el que nos sirve, y nos aparece en general, como les dije, la sintaxis, su descripción, y en la descripción nos explica si realmente es lo que necesitamos. Y dice que separa los caracteres en una o más partes. Entonces, efectivamente es lo que nosotros necesitábamos. Y listo, entonces en general, como pueden apreciar, así es que podemos saber qué órdenes debemos introducirles a Stata para que pueda responder a nuestras preguntas o cuestionamientos. Hasta ahora entonces lo que hemos visto es una breve descripción de los elementos de la interfaz de Stata y en general cómo manejar o utilizar el asistente que se denomina Help. Ahora tenemos que dar un paso para empezar a saber cómo se abren y cómo se guardan los archivos. En Stata primero tenemos que saber que, como todo software, tiene unas extensiones que podemos observar acá que son de fácil lectura para él. Todo software en general tiene sus extensiones asociadas que él las va a reconocer como suyas. Excel, por ejemplo, utiliza son los XLS y los XLSX para reconocerlas dentro de su software. Del mismo modo, Stata tiene unas extensiones asociadas, como es el caso de los archivos .dta, .ghp, .do y los .ao, que, como se menciona acá, son bases de datos, gráficos, do files o archivos de programación. Una base de datos básicamente puede ser una matriz de información que relaciona variables con observaciones. Los gráficos son sencillamente elementos que podemos tener acá que relaciona mapas, por ejemplo. Y los do files son en general la secuencia de las órdenes que le podemos integrar o insertar a Stata. Y los archivos de programación, por último, son unos comandos que no son inherentes del paquete estadístico de Stata, sino
que los han desarrollado autores por su propia cuenta. Entonces, por ejemplo, pueden hacerse cálculos del índice de Gini a través de unos comandos especificados por algún autor particular que lo guarda en la web, y eso lo va a guardar con esta extensión, con los .dado. En resumen, estos son los tipos de archivos que Stata reconoce como propios y por lo tanto se pueden abrir con un doble clic. Ahora, hay formas alternativas de abrir estos archivos. Por ejemplo, intentemos abrir una base de datos en Stata. Para eso sencillamente nos dirigimos a nuestra barra de menús o la barra de herramientas y utilizamos lo que sería el comando open. Le damos clic y entonces se nos abre una ventanita donde nos dice que debemos marcarle la ubicación exacta del archivo que queremos abrir. En este caso nosotros lo tenemos guardado aquí en esta memoria. Nos vamos y buscamos la carpeta donde está guardada la información, que en este caso es la carpeta de Stata básica, que corresponde a nuestra capacitación. Buscamos aquí esta carpetita que se llama formatos permitidos y le damos clic. Y abrimos esta carpeta que se llama Nero Personas 14, este archivo, perdón. Como se dan cuenta, como es una extensión .dta, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, corresponde a una base de datos que reconoce como suya o como propia Stata. Y por tanto te la va a abrir inmediatamente y eso lo podemos visualizar dentro de la ventana de variables. Esta es una forma práctica de abrirlo. Ahora, fíjense que nosotros la abrimos a través de estos atajos, pero abajo nos salió dentro de la ventana de resultados el comando asociado para abrirlo de manera directa dentro de la ventana de comandos. ¿Y ese comando cuál sería? Sería use y la dirección exacta de donde se encuentra ese archivo. Por ejemplo, doy un clear, la base de datos que tengo actualmente aquí asociada, como lo pueden observar, va a ser eliminada. No entiendan eliminada de que la eliminamos del computador, sino sencillamente digamos que la disasociamos, no la integramos a nuestro software. Entonces para eso es que nos sirve a clear, para de alguna u otra manera limpiar la base de datos que estamos utilizando. Entonces vamos a intentarla abrir ahora utilizando sencillamente la ventana de comandos y metiéndole la orden específica que queremos. Sería sencillamente replicar esto que tenemos acá, copio y lo pego y fíjense que se me va a abrir otra vez la base de datos de tal manera que se la volvemos a asociar a Stata. ¿Y cuál es la estructura en general de ese comando de abrir un archivo? Es usar el comando use, que es como el que nos sirve para darle la orden de abrir, colocarle la ruta en específico que va, como le dije, desde la unidad donde se encuentra la carpeta, pasando carpeta por otra carpeta hasta llegar finalmente al archivo que queremos abrir en particular. Esta es una forma realmente práctica para abrir cualquier archivo. Ahora, muchas veces nosotros queremos que los archivos estén organizados dentro de una carpeta y que se abran desde esa misma carpeta y que todo lo que nosotros incluso vamos a guardar se guarde dentro de esa carpeta. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es guardar el directorio de donde se encuentran los archivos que estamos utilizando en específico y dónde se deben guardar esos archivos. ¿A través de qué comando? Del comando cd. Aquí lo único que vamos a utilizar sencillamente es el comando y le metemos la ruta de la carpeta donde van a ser guardados esos archivos, es decir, va a ser hasta aquí, en este caso hasta formatos permitidos, no hasta acá. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá es el archivo en específico, entonces nosotros no queremos que nos guarde la ruta del archivo, sino de la carpeta donde se encuentra ese archivo. Aquí lo señalo, entre comillas, para indicarle que esto es lo que completa toda la ruta. Le doy enter. Sabemos que quedó bien introducido el comando, sencillamente porque nos aparece en negrito acá y también aparece aquí en negrilla dentro del historial de comandos. Si no apareciera en rojo, por ejemplo, nos señalaría en ese caso de que tenemos un error, porque guardamos el directorio. Como les decía, es sencillamente para tener un mejor orden. Por ejemplo, si yo introduzco el comando dir, me va a mostrar los archivos que yo tengo dentro de esa carpeta en particular. Por ejemplo, aquí me dicen que tiene dos archivos con extensiones .do, corresponden a do file como habíamos mencionado anteriormente, y tiene dos archivos .dta que corresponden entonces a base de datos. Ahora, cerremos sencillamente esta base o limpiémosla. Recordemos que lo que utilizábamos era el comando clear. Ahora abrámosla de una manera alternativa. Recuerden que para abrir cualquier archivo usamos el comando use y nos falta señalar cuál era la ruta del archivo en específico. En este caso vamos a decirle que es enero personas 14.dta y fíjense que ahora me abrió el archivo. ¿Observan alguna diferencia entre la forma que acabo de utilizar y las anteriores? Creo que sí. Miren que esta es mucho más corta que la anterior. ¿Eso por qué?
Porque sencillamente ya le guardamos, o sea, dentro de Stata, la carpeta donde se encuentra este archivo. Por lo tanto, no tenemos que utilizar la forma larga para decirle a Stata que nos abra ese archivo. Ahora es mucho más corto el proceso. Entonces, como se ven, este comando de directorio es bastante útil. Asimismo, cualquier cosa que nosotros queramos guardar va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, si yo quiero guardar este mismo archivo dentro de esa carpeta, yo sencillamente le digo que me lo almacene, pongámosle cualquier nombre, llamémoslo prueba, y le escribo su correspondiente extensión, que es .eta. Ya mi correspondiente archivo ha sido grabado, como se observan acá. Stata está esperando el siguiente comando. Y fíjense que si yo vuelvo otra vez a introducirle el comando directorio, me debe decir que ahora nosotros tenemos un nuevo archivo creado que se llama prueba dentro de esa carpeta que tenemos, o ese directorio que ya le hemos introducido a Stata. Entonces, como ven, tenemos todos los archivos más organizados, tanto para abrirlos como para guardarlos. Ahora, pasemos al siguiente tema. Analicemos cómo se pueden observar los datos y cómo se pueden modificar los datos, porque hasta ahora solamente hemos aprendido a abrirlos y a guardarlos. Para eso existen dos ventanitas que se llaman editor de datos, que ven acá, que es como un cuadrito con un lapicito que está encima, que esto nos sirve para editar, y este señor que está acá nos permite visualizar los datos, que es como una lupita. Miremos primero este. Listo, aquí podemos observar completamente nuestra base de datos. Como toda base de datos, como le mencionaba anteriormente, es una matriz que relaciona columnas con filas, y en las columnas van nuestras variables y en las filas van lo que corresponde a observaciones. ¿Qué cosas son interesantes del visualizador de datos? Fíjense que acá abajo aparece el número de variables que tiene nuestra base de datos, que son 294. ¿Por qué tantas? Porque estamos hablando de la gran encuesta integrada de hogares. Y este es el número de variables que contiene dicha encuesta. También podemos observar aquí el número de observaciones. En este caso son 65.733, porque corresponde al mes de enero del 2014. Normalmente uno tiene para la gran encuesta integrada de hogares pegado los 12 meses. Por eso esta matriz se hace mucho más larga. Van a encontrar 294 variables con más de 800.000 observaciones. ¿Qué otras cosas son útiles mirar dentro del visualizador de datos? Fíjense que hay unas especies de colores dentro de los datos o de las observaciones. Hay unos negros, hay unos datos que están en rojo y hay otros datos que están en azul. Básicamente esas son la gama de colores que vamos a encontrar dentro de nuestra base de datos. Son 3. ¿Y qué nos indica? Los negros indican sencillamente una observación que ha sido almacenada como número. Y los rojos indican una observación que ha sido almacenada como texto. Fíjense aquí las diferencias. Esto también es un número, pero ha sido almacenado como texto. Igual que la pregunta 6240S1, que corresponde también a un texto. Mientras que los azules que vemos acá corresponden a datos que han sido etiquetados, que bien pueden ser números o pueden ser también textos. Lo que observamos acá son etiquetas. Y fíjense que aquí arriba normalmente tienen asociado un número. ¿Por qué? Para poderlos trabajar de una manera mucho más fácil dentro del software. Más adelante aprenderemos, mediante ejemplos, a utilizar estas tres diferencias que hemos marcado dentro de esta ventana de visualización. Ahora cerremos un momentico el browse y abramos la ventana de edit, que nos sirve para modificar los datos. Lo primero que observamos es que es idéntica al browse, a la ventana de visualización, con una pequeña diferencia, que aquí sí podemos modificar los datos mientras que en el anterior no podemos hacerlo. Aquí por ejemplo entro número cualquiera para cambiarle el dato y miren que me permite cambiarlo. Si le doy enter, él me lo acepta. Si yo cierro por ejemplo la ventana de edit, inmediatamente me va a hacer el reemplazo, me va a decir que me cambió dentro de la variable de directorio, o sea la primera columna, me cambió por 4 en la fila número 1. Ahora les había mencionado que todas las órdenes que le introducimos a Stata pueden ser a través de la barra de menús o la barra de herramientas y la otra a través de la ventana de comandos. Lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco más lo que sería la sintaxis de un comando. Recordemos que en general un comando es una secuencia lógica que una vez introducida Stata identifica como una orden que se debe ejecutar. Ahora, como les había mencionado, existen dos formas de ingresar las órdenes dentro de Stata. Una a través de la barra de menús y la barra de herramientas, y la segunda a través de la ventana de comandos. Vamos a profundizar un poco respecto a la estructura o la sintaxis de los comandos. Si nosotros tenemos este ejemplo, ya les explico qué significa cada variable que estoy insertando.
La P6920 que acabé de colocar acá le pregunta a los ocupados si están afiliados al sistema de pensiones. La P6020 es una variable sencillamente relacionada con el sexo, que toma el valor de 1 para aquellos individuos que son hombres y 2 para las mujeres. Y el área es el identificador de las áreas metropolitanas. En este caso estoy seleccionando 11, indicando que se trata de Bogotá. Estos son los códigos del Divipola. Y R es sencillamente una opción. Entonces, a través de este ejemplo vamos a explicar prácticamente toda la estructura general de lo que son los comandos. Primero va la orden en sí, que en este caso el ejemplo que tomamos es tab, que ya lo habíamos visto, que era el famoso tabulate. Luego siguen las variables que vamos a relacionar o que estamos interesados. En este caso son, como les dije, la de cotización a la seguridad social y la del sexo. Luego sigue esta parte de acá, que vamos hasta aquí, que viene siendo como las restricciones. ¿Qué es eso de restricciones? Indica como el conjunto de la población o de las observaciones sobre el cual va a actuar el comando. En este caso va a actuar únicamente sobre la ciudad de Bogotá o el área metropolitana de Bogotá. Y luego viene una coma para luego introducir esta R, y todo lo que va detrás de esa coma son las opciones que tienen estos comandos, que de alguna u otra manera sirven para complementar los comandos en general. Aquí, ¿qué le estoy diciendo entonces? Señor, produzcame una tabla de frecuencias donde me relacione las personas que están cotizadas distribuyéndolas por sexo para Bogotá y sencillamente me las ordena de una manera que me salgan los porcentajes de manera horizontal. Ahora miremos cómo quedaría eso. Como se dan cuenta, con esta orden me saca la tabla que yo le estaba solicitando, donde la suma de cada fila me va a dar un 100% y me está diciendo cómo las personas que están cotizadas al sistema de pensiones se distribuyen entre hombres y mujeres. Entonces eso en general como la estructura que nosotros vamos a identificar en Stata dentro de los comandos. Primero va la orden en sí, luego van las variables, luego va una restricción o el dominio sobre el cual tienen que operar el comando y por último van las opciones. Ahora, hemos visto varios comandos que los podemos ubicar aquí en el historial y digamos que estas son como unas secuencias que yo muchas veces voy a utilizar. Si yo quisiera extraerlas de nuevo, o sea, de pronto yo cierro mi Stata, o sea, por ejemplo hago esto, limpio la base otra vez y yo quisiera que me la volviera a abrir, yo podría tomar alguno de estos comandos, en este caso sería el de abrir, para nuevamente abrir nuestra base, ¿cierto? Yo le doy doble clic y me la abre inmediatamente. Esto es una forma fácil. Pero si de pronto yo simplemente cerrara todo el Stata en general, yo quisiera volver a utilizar esos comandos, ¿qué podría hacer? Algunos pensarán, bueno, la primera opción entonces sería guardar todos estos comandos, o sea, por ejemplo, señalarlos acá y pasarlos en Word para que me los replique en un futuro y poco a poco lo voy sacando del Word y lo voy insertando hacia la ventana de comandos para que me lo empiece a replicar. Pero hay una forma mucho más organizada de realizar esto y es a través de los do files. Los do files que se ubican en esta parte donde se encuentra como una especie de libretica con un lapicero, que dice New Do File Editor. Yo le doy clic y me abre una ventanita y en esa ventanita hay toda esta hoja en blanco. Yo voy a poder guardar todos los comandos que he utilizado. Entonces copiemos los que hemos utilizado hasta ahora. El control C, los pongo acá y aquí si se fijan ya tenemos todos nuestros comandos que hemos utilizado hasta el momento, ¿cierto? Entonces a partir de aquí ya nosotros podemos copiar y pegar directamente a la ventana de comando o sencillamente darle la orden desde el do file para que me corra el comando. Ahora, este do file tiene varias cositas adicionales que necesitamos saber para utilizarlo de una forma eficiente. Lo primero, obviamente, es guardar, que lo podemos ver acá dentro de una pequeña barra de herramientas que se tiene dentro del do file. Yo puedo guardarlo, busco algún sitio, pongámoslo en este caso en el escritorio y llamémoslo prueba sencillamente. Ya tenemos nuestro do file guardado y en el momento que nosotros querramos traerlo, sencillamente nos vamos a la ubicación donde tenemos el do file, le damos doble clic y Stata inmediatamente te lo va a abrir. También tenemos que saber cómo abrirlo desde acá, sin tener que darle el doble clic. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos dentro de la barra de menú de este do file en File, Open y lo buscamos en el lugar donde se encuentra. Mírenlo acá. Prueba do, lo podríamos abrir. ¿Qué otras cosas son útiles de saber? Fíjense que aquí hay una gama de colores dentro del do file. Se encuentra un color azul, se encuentra un color rojo y se encuentra un color negro. Los azules nos indican
realmente la orden o el comando que estamos utilizando. El help, el clear, que era para limpiar, el use para abrir, el cd para crear el directorio. En general, todos los comandos deben aparecer en azul, y fíjense que esto que tenemos acá es una opción porque va detrás de la coma y también aparece en azul, o sea que tanto los comandos como las opciones aparecen en azul. Las rutas de los archivos, y esto es muy clave al momento de utilizar por ejemplo la gran encuesta integrada de hogares o cualquier otra encuesta de hogares, es que las rutas vienen escritas en rojo. Si yo por ejemplo le quitara estas comillas, ¿qué pasaría? Fíjense que se coloca en negro. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta ruta está mal especificada. Si yo trato de correr esto, ustedes pueden hacer la prueba si quieren, si gustan, les va a señalar un error. Cuando yo le coloco su comilla respectiva, ¿qué pasa? Regresa en rojo. Quiere decir que la ruta está bien hecha. O sea que si yo corro esto, perfectamente me va a salir dentro de la ventana de resultados sin ningún inconveniente. No me va a marcar error. Y la parte negra en general son información complementaria. Otra cosita que es muy útil, por ejemplo, para hacerlo acá, y va a aparecer otro color, que si yo marco asterisco, todo lo que salga va a adquirir un color verde, indicándome que estamos introduciendo un comentario. Entonces nosotros podemos colocarle en este caso el nombre a este file, el mismo. Y fíjense que aparece en verde. Tenemos que aprender que hay dentro de la barra de herramientas, dos atajos que nos van a servir para correr este do-file dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Estos son estos dos. El correr todo el do-file, que se llama ROM. Y este que tenemos acá se llama do. El ROM nos va a permitir ejecutar todo o correr todo el do-file desde el principio hasta el final. Mientras que el do nos va a servir para correr partes del do-file. Veamos cómo funciona esto. Pongámosle debajo de prueba la palabra clear y yo sencillamente le voy a dar el do, es decir, correr una sola parte. Entonces para eso señalo el clear solamente y le doy el do. ¿Qué pasa? Que ya se me limpió la base, o sea, me ejecutó únicamente la línea que yo le he señalado. Lo importante es que, como ven, que tienen que señalar la línea y utilizar el atajo correcto, en este caso el do. Ahora yo quiero que me llegue hasta el final, me corra todo el do file, me llegue hasta acá. Entonces yo no señalo absolutamente nada o no marco nada y luego le doy, simplemente le digo run. Y fíjense que me empieza a salir toda la información que nosotros habíamos sacado hasta ahora. O sea, nos muestra el head tab, el head split, todo lo que habíamos realizado hasta el momento. Y él incluso está pensando porque está ejecutando todos los procesos que hemos llevado a cabo hasta el momento. Y listo, cerremos las ventanas que se abrieron y que indicaban cada uno de los procesos que habíamos llevado a cabo hasta ahora. Y volvamos a nuestro do file. Y listo, en general, guardémoslo sencillamente acá para tenerlo como orientador. Usted lo puede utilizar para sus futuros ejercicios como una pequeña guía. Y con esto cerraríamos la parte correspondiente a la interfaz de Stata.